Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Verónica, Luz Adiela, Marianquis, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bien chévere. eh, Se llama instrumentos financieros, ¿listo? Eh, este tema, digamos que es bien. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, digamos que este tema de instrumentos financieros es bien interesante, eh, y vamos a abordar esta temática desde la óptica de lo que de lo que es la NIC 32, es decir, la Norma Internacional de Contabilidad, la número 32, la número 39, la NIF 7 y la NIF 9, y todo lo que tiene que, digamos que esas cuatro normas, la NIC 32, la NIC 39, la NIF 7 y la NIF 9, aplican para las grandes empresas o para las empresas del grupo uno, y para las pymes, todo lo que está consagrado en la sección 11 y 12 de la NIF para pymes, ¿ok? Todo esto pues digamos que se va a hacer desde la óptica de interpretar y comprender esa normatividad internacional. Como este, digamos que es uno de los tópicos más extensos por analizar en el estándar internacional, pues es conveniente enfocarnos en el análisis de los instrumentos primarios, porque digamos que las cuestiones derivadas y todo lo que tiene que ver con la contabilidad de coberturas, que lo vamos a ver acá, pero muy por encima, requieren casi que de un estudio aparte debido a lo extenso que es. ¿Listo? Partiendo de eso, mm, digamos que hay que tener presente, o bueno, digamos que esta sesión está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar en primera instancia acerca de las generalidades de los instrumentos financieros. Hablaremos también de los principios de reconocimiento y medición de esos instrumentos financieros, y hablaremos también acerca de lo que son unos casos prácticos, ¿ok? Como para ir entrenando. Aquí vamos a ver matemática financiera. Entonces, pues digamos que vale la pena estar conectados con la temática. ¿Listo? Mm, digamos que estas generalidades de los instrumentos financieros, eh, hay que partir de la norma internacional de contabilidad, la número 32, que pues puntualmente habla de los instrumentos financieros, y se refiere puntualmente a lo que es la presentación de esos instrumentos financieros. Dentro de esa presentación se establece que un instrumento financiero es un contrato, ¿sí? ¿Por qué es un contrato? Porque digamos que usted va a abrir un CDT. Un CDT es un instrumento financiero. Y es un contrato porque usted, como ahorrador, lleva un dinero y con ese dinero va a abrir un instrumento financiero denominado CDT. Entonces, si bien es cierto, no es que se firme un contrato como tal en donde yo, fulano de tal, identificado con cédula tal, vecino de la ciudad de Bogotá, voy a abrir un CDT. No, no se llega a ese nivel de formalidad, pero tácitamente se interpreta como un contrato. ¿Por qué se habla de contrato? Porque un contrato es un acuerdo de dos partes. Entonces, usted como ahorrador está de acuerdo con lo que le está proponiendo el banco, con lo que le está ofreciendo el banco a cambio de que usted deje su dinero allá, y el banco está también de acuerdo con recibirle ese dinero y pagarle los intereses que entre los dos han pactado. ¿Ok? Y usted mira, pero yo no, yo voy a un banco y nunca pacto unos intereses. Bueno, tácitamente, con la firma o con la aceptación de la apertura de ese CDT, usted está aceptando esa tasa de interés. ¿Ok? Entonces, por eso tiene esa connotación de contrato. Y eso tiene una relevancia jurídica, porque vuelvo y les digo, un contrato es un acuerdo. Entonces, si usted estaba de acuerdo con esas condiciones, ¿por qué ahora se está quejando de eso? Es básicamente lo que le va a decir el abogado en caso que usted no esté de acuerdo con los intereses que le generó un CDT o alguna cosa por el estilo. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de ese, se dice que un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad, ¿sí? Y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Entonces, por ejemplo, usted lleva su dinero
y en contraprestación de ese dinero le dan un instrumento financiero o un activo financiero que es un título valor, un CDT, que usted lo puede comercializar en el mercado sin ningún problema, ¿ok? Por eso se dice que usted como ahorrador tiene ese activo financiero, pero el banco, por haberle recibido ese dinero, ¿qué creó? Un pasivo financiero, ¿ok? El banco está endeudado con usted por el monto de ese CDT, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, digamos que al notar que se incluye el concepto de contrato, es necesario comprender que en el contexto local, esas magnitudes contables tienen, digamos que tienen unas definiciones propias en las cuales había existencia de contratos formales o no formales y la contabilidad la reconocía más por su forma legal que por el fondo económico. Partiendo de eso, entonces, ¿qué es un instrumento financiero? Vuelvo y digo, un instrumento financiero es un contrato monetario entre dos partes con el que se puede operar y de igual manera puede llegar a liquidarse. Ese contrato, como ya lo decía anteriormente, genera un activo para el comprador y un pasivo financiero para el vendedor. Usted está comprando un CDT, el banco se lo está vendiendo, ¿ok? Entonces, el tipo de activo de ese instrumento financiero hace referencia a la forma que puede tomar dicho instrumento financiero. Por ejemplo, una materia prima, una acción, un bono, un derivado o una divisa. Básicamente esos son instrumentos financieros. Entonces los instrumentos financieros pueden clasificarse de acuerdo al tipo de activo y también pueden diferenciarse entre instrumentos financieros complejos y no complejos. ¿Ok? Entonces básicamente estos instrumentos financieros, algunos de los instrumentos financieros son, por ejemplo, los derivados. Un derivado que es, bueno, básicamente aquí está una definición. Son un activo cuyo valor, como su nombre lo indica, depende del valor de otro activo. Entonces, el activo del que depende el valor de ese derivado toma el nombre de subyacente y puede estar representado en acciones, valores de renta fija, índices bursátiles, entre otros. ¿Qué es un derivado en castizo? Mm, Suponga que nosotros tenemos una empresa, nos dedicamos al cultivo de flores. Entonces, ese cultivo de flores nos toca sembrar las flores, ¿sí? Regarlas, cultivarlas, cuidarlas, cuidado con la luz, que no le dé, cuando hay heladas, que no se vayan a ver afectadas, todo ese tipo de cuidados que hay que tener hasta que la flor crezca para luego, eso tiene un nombre técnico, que es, digamos que sacarla de la tierra y mandarla al exterior porque las exportamos. Entonces, cuando yo ya tengo esa cosecha, por lo general, ¿yo qué he hecho previamente? Yo ya he negociado esa cosecha. Entonces, supongo que tenemos un cliente en Rusia. Y en Rusia le digo al cliente, le digo, oiga, mire, tengo una cosecha de flores y esto es perfecto para la época de San Valentín. Entonces, yo no sé si en Rusia celebran San Valentín, pero bueno, digamos que para el Día del Amor y la Amistad en Rusia. Entonces, yo ya tengo esas flores y está planeado que yo lo que me tardo en, digamos, en que esas flores se reproduzcan, en alistarlas, en empacarlas, en enviarlas, para que le lleguen una semana antes del, ¿cómo que dije? El día del amor y la amistad. Entonces, eh, ese envío, digamos que yo todo eso lo estoy hablando sobre supuestos, ¿sí? Pero yo qué hice? Yo ya hice un contrato con ese comprador allá en Rusia y le dije, mire hermano, tengo este cargamento, vale $1.000.000, ¿ok? Todo ese cargamento, yo les mando las flores en un container refrigerado, todo muy bien cuidado, con todas las características, eso va asegurado, usted no va a perder nada, no sé qué, si se más. Y usted y yo firmamos un contrato por $1.000.000 en donde yo me comprometo a enviarle las flores y tan pronto usted las reciba, se compromete a pagar. ¿Listo? ¿Listo? No hay problema. Entonces eso se tarda por ahí 6 meses. 6 meses, todos los días yendo usted a mirar esas flores para ver si crecieron, a hablarles, consentirlas, para que crezcan bien bonitas. Y llegaron digamos que usted está ahí, pero usted tiene un problema. O bueno, nosotros tenemos un problema porque somos los dueños de ese cultivo de flores. Tenemos un problema y es que tenemos unos costos fijos que no dan espera. Yo no le puedo decir al señor que me arrendó la finca,
Decirle, oiga, espéreme 6 meses que me va a llegar una platica. No, y me dice, no, independiente de lo que usted haga, si vende o no vende, usted me tiene que pagar el arriendo. Lo mismo yo le tengo que pagar a los empleados y no les puedo decir, oiga, espéreme en 6 meses. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo esos costos fijos que me están sumando. Entonces, yo de alguna manera los cubro. Sea que me endeude, sea que tengo todavía un remanente de otro negocio que había hecho anteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, yo sigo con la operación de mi negocio. Pero ¿qué pasa? Que estas negociaciones se hacen en moneda extranjera, en dólares, ¿ok? Entonces, yo ya pacté con el cliente en Rusia que ese cargamento vale $1.000.000, pero yo tengo una incertidumbre. Yo digo, pues mi chica, y el dólar hoy está, no sé a cómo está, póngale a 4.000 pesos. Y según las proyecciones que he visto del Banco de la República, de aquí a 6 meses, ese dólar ya no va a estar en 4.000, sino que va a estar en 3.200. Pucha, lo va a perder 800 pesos por cada dólar. Eso es un platal. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy hoy al banco y le digo, señor gerente, tengo una cuestión y es que necesito crear un título, un derivado, ¿por qué? Porque depende de la venta de la cosecha, depende del contrato que yo hice con mi cliente en Rusia. Entonces, sobre ese contrato voy a crear un derivado. Y ese derivado, básicamente lo que va a hacer es que yo lo que voy a negociar con él es la tasa de cambio de esos dólares. Entonces le digo, mire, eso se llama un futuro, es un derivado. Entonces, ese futuro que vamos a crear, el banco y yo, pactamos lo siguiente. Yo le digo, mire, voy a recibir $1.000.000 en 6 meses. Entonces, bueno, digamos que estamos en febrero. Entonces, en agosto 23 voy a recibir 1.000.000 de pesos. Eh, ¿Qué tasa podemos pactar? ¿Qué tasa de cambio podemos pactar? Entonces, mira, él saca sus cuentas y me dice, uy, no, para esa época va a estar en 3.200, no, 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 pero no sabemos si Petro y que de pronto está tomando mucho trago y no sé qué, y la inflación, y ok, listo. Entonces, le doy 2.800 pesos por dólar. Dice, no, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo así que voy a terminar perdiendo más? Dice, no, 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 pactemos algo más, no sé qué, más elevado. Mire que el contrato ya está firmado, con este cliente yo ya he tenido oportunidad de hacer más negocios, no sé qué, dice más. El caso es que pactamos una tasa de cambio de 3.400 pesos. O sea, ya no de 3.200 como están las proyecciones, sino de 3.400. ¿Qué pasa? Que yo ya pacté esa tasa. El banco cuando reciba $1.000.000 me va a pagar por cada dólar 3.400 pesos. Independientemente de si el dólar para esa época baja de precio o de pronto sube, si sube de precio, el banco se va a ganar la diferencia entre lo que me está pagando y la tasa de cambio de ese día. ¿Ok? Entonces digamos que ahí a eso es a lo que se juega. Un derivado tiene inmerso mucho riesgo. ¿Ok? Entonces al tener esa característica de riesgo, digamos que también la ganancia es alta. Entonces, por eso es tan atractivo estos derivados, ¿ok? Me dan un cubrimiento sobre algún bien, que fue más o menos, yo ya les he contado, que utilizaron un derivado y ese derivado creó toda la crisis hipotecaria del año 2008. Sí hablamos de eso, ¿cierto? No puede ser, ¿se fueron ya? No, estoy pensando. Acá estamos, Ok, profe. uy, qué bien. Listo. Entonces, simplemente como para hacerles un recorderis. La crisis del 2008 surgió porque en Estados Unidos estaban dando crédito hipotecario como si no hubiera mañana. Le daban crédito hipotecario a todas las personas sin dar una cuota inicial, ¿sí? Bajaron las tasas de interés, entonces todo el mundo estaba comprando casas, ¿sí? Y cuando hay mucha oferta, pues el precio sube. Y eso hizo que el precio de la vivienda se fuera disparando. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos que no son bobos dijeron, uy, hermano, nosotros por orden presidencial estamos dando unos créditos muy baratos, ¿sí? Sin ningún tipo de compromiso por parte del comprador, porque no me tiene, digamos que en Estados Unidos es igual comprar una casa que acá en Colombia, se tiene que dar el 20% de la cuota inicial si es una casa nueva o el 30% si es una casa usada y el resto se lo financian. Entonces, ¿qué hizo Bill Clinton por allá en el 94? Levantó todos esos requisitos. Dijo, no, ¿qué les vamos a pedir
cuota inicial, si estas personas necesitan es tener su casita y ya cuando tengan su casa, ellos no la van a querer perder, entonces van a pagar juiciosamente su crédito hipotecario. Entonces, levántele eso, no le cobren cuota inicial, póngale una tasa de interés bien bajita y que todo el mundo se ponga a comprar casas y ustedes a construir casas como locos. Y se agarra y claro, despega la economía en Estados Unidos firmemente, pero estaba construida esa economía sobre una cáscara de huevo. ¿Por qué? Porque al usted no tener que desprenderse del 20% de la cuota inicial, pues si usted pierde esa platica, ese crédito, porque duró 2 años viviendo ahí, estuvo pagando lo juicioso y ahora ya no tiene plata, pues usted fácilmente dice, no, pues ¿sabe qué? ¿Cuál apartamento me quito yo ese chicharrón? Hago de cuenta que estaba pagando un arriendo y me voy a pagar un arriendo más barato. Y listo, se desentiende el tema. Entonces digamos que como que no había algo que lo obligara a decir, uy, hijo de pucha, yo no puedo perder esa plata, ¿sí? Entonces, al no haber ese compromiso, la gente decía, ¿sabe qué? Quédese con su casa y ya no estamos con esto. Y básicamente lo que hizo fue, los bancos ya percibían que eso podía llegar a pasar, dijeron, mire, no vamos a hacer bobos, vamos a comprar, vamos a vamos a armar unos paqueticos de hipotecas, cogían y armaban un paquete de 50 hipotecas y sobre esa hipoteca creaban un derivado. Ese derivado se llamaba un CDS, un credit, ay, ¿qué significa lo de credit default swap? Una cosa así. Era un swap que básicamente era como un seguro, que decía el banco, mire, señora aseguradora, tengo este paquetico de 50 hipotecas. Eh, ¿Cuánto me cobra por un seguro para esto? En caso tal de que alguien me incumpla, usted me paga toda la hipoteca y usted me dice cuánto le debo yo pagar mensualmente por ese seguro. Y claro, pues la aseguradora decía, uy, esto es un negociazo. ¿Por qué? Porque esas hipotecas, una hipoteca es una inversión segura, una inversión fija, ¿sí? O sea, es muy difícil que una persona se desprenda de su casita, de su apartamento. Entonces, en aras de eso, las aseguradoras dijeron, uy, pero el negocio está bueno porque, pues, ¿quién se va a arriesgar a perder su casa? Entonces, todo el mundo lucha por pagar su casa primero que cualquier otra cosa. Entonces, comenzaron a aseguradoras a decir, listo, yo le aseguro esas 50 hipotecas, hicieron cálculos y el banco tenía que pagarle mensualmente X cantidad de pesos, X cantidad de dólares por ese paquetico de 50 hipotecas. Y en caso que alguien faltara al pago, la aseguradora entraba y respaldaba esa deuda. Entonces comenzaron a vender y vendan paqueticos de hipotecas. Claro, las aseguradoras se volvieron locas, dijeron, no, este es el negocio, y comenzaron a traer más y más y más aseguradoras a que ayudara a comprar todos esos paqueticos de hipotecas. Y cuando en el año 2007 comienza a reventarse la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, comienzan las aseguradoras a tener que pagarle a esos bancos por esos paqueticos de hipotecas que ya estaban quedando mal las personas que las habían adquirido. Entonces eso fue lo que desató esa crisis en ese momento. Las aseguradoras quebraron y con las aseguradoras se van a quiebra las reaseguradoras y esas, como ya no tienen cómo pagarle, llevan a la quiebra a otros bancos y así sucesivamente se desata toda una cadena de hechos o de sucesos desfavorables para la economía y vienen grandes problemas. ¿Ok? Entonces, estos son los derivados. Tenemos también los bonos. Un bono es un valor que representa una deuda que tiene la empresa emisora con las personas que los adquieren. Un CDT, un certificado de depósito a término, es la inversión en la que el cliente entrega dinero a una entidad financiera por un plazo establecido previamente para que al final la entidad le entregue el capital junto con los intereses. Cuenta de ahorros es el depósito realizado por el cuentaviente con disponibilidad inmediata y cierta rentabilidad durante un periodo determinado según el monto ahorrado. Los TES son títulos de deuda pública emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República. Igual que los bonos, en la fecha de vencimiento se paga al inversionista el dinero que invirtió más los intereses. Estos son los famosos títulos que el gobierno nacional emite cada año y se los vende ¿a quién? A los fondos de pensiones. ¿Ok? Le dice, señores fondos de pensiones, ustedes, yo los llevo bien, yo les doy contratos, yo les permito que utilicen la plática de las pensiones de las personas para que hagan obras chimbas, porque eso es lo que hacen, puentes que se caen,
que no aguantan un temblor, etcétera, etcétera, y yo después, eso después lo arreglamos, me dicen así. Y en contraprestación a eso, lo que hace es que estos fondos de pensiones le compran todos los títulos al gobierno y con eso se financia el gobierno nacional. ¿Ok? Tenemos también las acciones. Las acciones representan la propiedad sobre una empresa. Son títulos de renta variable porque la utilidad económica que se obtiene al invertir en ellos depende de los resultados que tenga la empresa en un momento dado. Los fondos de valores son carteras constituidas y administradas por sociedades o grupos de personas que tienen como fin estimular y desarrollar el fondo de valores invirtiendo el dinero en diferentes instrumentos de inversión que ofrece el mercado de capitales. Fondos de capital privado son el dinero aportado por inversionistas calificados que se denomina capital privado. Al agrupar ese dinero de los diferentes inversionistas se constituyen los fondos de capital privado cuyo objetivo es invertir en pequeñas y medianas empresas con un gran potencial de crecimiento. Esto ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y vienen los ETF, que son conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, que son fondos de inversión cotizados, que son básicamente instrumentos de inversión que cotizan en bolsa, igual que una acción, y que pueden ser comprados o vendidos al precio en el que se encuentran en cada momento de una sesión sin tener que esperar al cierre del mercado para conocer el valor liquidado. ¿Okay? Pero esto digamos que es lo típico a nivel de instrumentos financieros. Hoy en día hay otras cositas que es básicamente esto que les quiero mostrar. Permítanme, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto. Permítanme un momentico. Ay, hijo de mi chica, esto no me deja. Ay, ay, carajo, espérenme, ¿por qué? Lo estoy haciendo mal. Es que me conecté a través de internet, a través del navegador, y el navegador no me permite compartir audio. Entonces, permítanme, abro la aplicación. Me voy a salir y vuelvo a entrar. Listo, no se me vayan a ir, porfa. Listo, ahora sí. Entonces, voy a compartir. Es que necesito audio, por eso necesitaba hacer esta pirueta. Vamos a hablar de un tema que se llama finanzas descentralizadas, ¿ok? Eh, Espérenme, a ver, esto. Porfa, me confirman si escuchan. El sector financiero sigue un modelo que podríamos llamar de finanzas centralizadas, porque son los bancos los ¿Ahí escuchan? Sí, Sí, profe. señor. Ok, gracias, gracias. que canalizan los pagos, por ejemplo, cuando usamos la tarjeta o el móvil o hacemos un Bizum, y son los bancos los que intermedian el crédito, toman dinero en depósito y lo prestan. Y llevan también el registro de todo, lo que cada uno tiene en su cuenta, lo que debe por su préstamo, etc. Desde hace unos años existe una tecnología llamada blockchain que permite pagar electrónicamente sin intermediarios. ¿Cómo funciona? Cada persona que lo quiere usar tiene una dirección personal, como si fuera su dirección de email. Y en esa dirección tiene guardado el dinero,
Bueno, no lo tiene guardado, sino que está apuntado cuánto dinero tiene. El blockchain, o cadena de bloques, es como el registro de cuánto dinero tiene cada dirección. Solamente su dueño puede mover el dinero a otra dirección, usando una clave que es muy difícil de adivinar. Lo que es distinto es que ese registro y control del movimiento entre cuentas no lo lleva un banco, ni una empresa o persona, sino que lo mantienen cientos de miles de ordenadores interconectados y cada uno conserva una copia completa del registro. Un tema muy interesante es que en la cadena de bloques se pueden guardar también programas informáticos llamados smart contracts, que contienen las reglas por las que se rige cada producto financiero concreto. Por ejemplo, si pides dinero prestado, el programa incluye las reglas del préstamo, la duración, el tipo de interés, controla las garantías que tienes que poner y todo lo que conlleva ese préstamo. En realidad, no le estás pidiendo dinero prestado a nadie en particular, se lo estás pidiendo a un programa informático que tiene dinero porque otras personas se lo han prestado. Esto es lo que hoy en día se conoce como finanzas descentralizadas o DeFi. Las finanzas descentralizadas están en una etapa muy inicial, pero están creciendo muchísimo y pueden cambiar cómo funciona el sector financiero, permitiendo que cualquiera, a cualquier escala, pueda participar tanto para usar como para ofrecer servicios financieros sin más intermediario que un programa informático. DeFi también permite que surjan nuevos tipos de intermediarios que faciliten la interacción con esos programas, aunque será más fácil cambiar de unos a otros que en el esquema centralizado actual. El sector financiero está siendo el primero, pero la descentralización mediante smart contracts almacenados en el blockchain va a extenderse a prácticamente cualquier sector de actividad. Es lo que se conoce como Web 3.0, la nueva versión de Internet en la que los servicios están más descentralizados. Nos espera un futuro fascinante. Eso es lo que se conoce hoy como las famosas finanzas descentralizadas. ¿Qué es las finanzas descentralizadas? Bueno, les voy a compartir esto. Este es un blog bien interesante del BBVA. Se lo voy a compartir aquí por el chat de la presentación. Ese y este otro, que habla también acerca de lo que son finanzas descentralizadas, como para que tengan un criterio mucho más formado frente a este concepto que si bien es cierto, no es nuevo, porque esto ya lleva muchos años, sí tiene unas reglas de juego que son bastante novedosas. ¿Listo? Eh, Mire, por ejemplo, lo que nos está pasando con... Esto es un tema de finanzas descentralizadas. ¿Qué es la característica de finanzas descentralizadas? Que nos quitamos de por medio a los bancos, a las entidades financieras. ¿Ok? Y esto es lo que hoy en día se está moviendo a nivel de inversiones. Entonces, por ejemplo, Adocenso es una plataforma desarrollada por la Bolsa de Valores de Colombia, en donde básicamente convergen personas o emprendedores que necesitan plata y llegan también ahorradores que tienen dinero para invertir en esas empresas. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos opciones. O usted se convierte en un inversor o usted busca financiación. Digamos que queremos invertir. Entonces aquí le damos clic a vitrina y nos aparecen todas las ofertas que hoy en día hay a nivel que tienen listas a Adocenso. Bueno, aquí dice, próximamente tendremos nuevas campañas para hacer crecer tu dinero. En este momento no hay ninguna, pero mire las que hubo en algún momento. Perdón, aquí están. Estas son campañas que fueron exitosas. Entonces, por ejemplo, hablamos esta, se llama ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería? Y es así, sí que es que suena, le colocan un nombre bien sugestivo, es ¿qué sería? O ¿qué sería de mí sin ti? Pero realmente es una tienda de quesos. Entonces, la empresa se llama Foods and Drinks Alimentos y es un sabor que conquista el futuro. Únete a nuestra revolución quesera. Básicamente ellos necesitaban 200 millones de pesos. Y usted dirá, bueno, ¿por qué no van a un banco y para qué se ponen a crear esta bobada si un banco le presta? Sí, un banco le presta, pero a una tasa de interés mucho más alta.
¿Qué pasa? Que aquí ese emprendedor dice cuál es la tasa, él manda en eso. Entonces el emprendedor dice, mire, ¿sabe que yo le voy a pagar una tasa del 18% efectivo anual? Pero entonces si usted va a un banco y cotiza cuánto vale un crédito por 200 millones a 36 meses, pues fácilmente esa tasa de interés ronda el 25 o el 26%. Entonces es mucho más barato conseguir financiación a través de este tipo de productos que son finanzas descentralizadas, solo que tiene el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Por qué digo que tiene el respaldo? Porque la Bolsa de Valores de Colombia, que es este logo, tiene o crea una garantía en donde si este emprendedor fracasa, el Fondo Nacional de Garantías le va a devolver a usted hasta el 50% de su inversión. Esto ha disminuido. ¿Por qué? Porque cada vez son más las personas que ahorran o que invierten en este tipo de productos. Al invertir tantas personas, pues digamos que el riesgo se está aumentando también. Anteriormente, la Bolsa de Valores cubría o respaldaba el 100% de las inversiones. Pues era un riesgo altísimo el que estaba asumiendo y pues ustedes saben que en este tipo de cosas pues nada está dicho. Todo esto puede convertirse, puede dar la vuelta en algún momento como nos pasó con la pandemia y puede quebrar. Entonces, ahora solamente están respaldando el 50% de la inversión, pero antes era el 100%. Entonces, básicamente yo lo que estoy haciendo ahí como emprendedor es buscando financiación más barata, sin tanto trámite, sin tanto papeleo y además con un agravante, que es que si yo voy a un banco, el banco me va a pedir solvencia, me va a pedir estados financieros, que posiblemente yo tengo unos estados financieros, pero no son como tan sólidos para que me puedan soltar 200 millones de entrada. ¿Ok? Entonces, descartado el sector financiero para mí como emprendedor. Pero si yo tengo una buena idea de negocio y quiero levantar capital y lo quiero levantar de una manera mucho más barata de lo que está en el mercado, este es un buen sitio. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Vender mi idea, transmitir esa idea de negocio para que otros me la compren. Entonces, por ejemplo, estos señores que decían, aquí vienen pues las condiciones del préstamo y todo esto. Ahora, no significa que es que usted tiene que soltarse o bajarse de unas de 200 millones, no, usted puede decir, este proyecto de emprendimiento necesita un total de 200 millones, yo voy a invertir 1 millón de pesos, perfecto, 1 millón de pesos a una tasa de interés del 18% efectivo anual a un plazo de 36 meses. Usted puede invertir creo que es desde 200.000 pesos hasta lo que considere invertir. Entonces, mire que para recaudar estos 200 millones, hubo 189 inversionistas. Casi que de a 1.100.000 por cada uno, para lograr recuperar esos 200, para lograr alcanzar la meta de esos 200 millones de pesos. Pero usted dirá, bueno, ¿y aquí qué es? Pues miren este video. Bienvenidos a Quesería de Mi Cinti. ¿Te has preguntado cómo sería probar los quesos más exquisitos del mundo y disfrutar de unos deliciosos platos preparados con ellos? En Quesería de Mi Cinti hemos convertido esa visión en realidad. Nos apasiona la excelencia en cada pedazo de queso que producimos y en cada plato que servimos. Hemos creado un concepto único en nuestra planta ubicada en Cota, Cundinamarca. No solo producimos algunos de los mejores quesos del mundo, cuidando las recetas originales de cada uno, sino que también tenemos un restaurante donde nuestros clientes pueden disfrutar de una gran oferta gastronómica en la cual nuestros quesos son los protagonistas. Nos preocupamos por cada detalle y cada ingrediente, especialmente la leche, que proviene de haciendas certificadas y responsables con el medio ambiente. Contamos con el mejor recurso, nuestro equipo de trabajo, y gracias a ellos podemos llevar a nuestros clientes lo mejor de lo mejor. Permítenos contarte nuestra historia y cómo puedes ser parte de ella. Hola, somos César Y Carlos, En el año 2019 nos unimos con el sueño de llevar el sabor del queso a todos los rincones de Colombia. Comenzamos con una planta y un punto de venta pequeño, sumando aproximadamente unos 300 metros cuadrados, ubicada en Cota, Cundinamarca. Las ventas se realizaban solo en un punto de venta y a través de domicilio. En el año 2020 superamos la pandemia gracias a todos los negocios de tablas y anchetas de quesos que realizábamos principalmente con laboratorios farmacéuticos y algunas compañías de telefonía celular. Para finales del año 2021 nos dimos cuenta del potencial del negocio y decidimos invertir en una nueva instalación cercana a la inicial, ahora con aproximadamente unos 800 metros cuadrados, donde también abrimos un restaurante para mostrar a nuestros clientes
toda la versatilidad y el uso del queso en diferentes platos y combinaciones. En abril de 2022 inauguramos nuestras nuevas instalaciones con gran éxito. Desde entonces hemos tenido un crecimiento exponencial. En septiembre del mismo año dimos un salto cuántico. Ingresamos en Pricemart, lo que nos dio un reconocimiento nacional. 2023 ha sido un año de consolidación, estructuración del equipo de trabajo y crecimiento en distintos canales. Dimos un nuevo gran paso, entramos a Carulla a nivel nacional. Contamos con un equipo apasionado de expertos en quesos y chefs creativos que comparten la misma visión, llevar la experiencia del queso a toda Colombia. Gracias a ellos hemos logrado los mejores resultados. En 2019, nuestras ventas fueron de 262 millones con 5 empleados. Para el año 2023 cerraremos ventas con 6.000 millones, un EBITDA del 14% y más de 40 empleados. Hemos expandido nuestra presencia, además de nuestro punto de venta. Ahora estamos presentes en importantes almacenes de cadena como Pricemart, Carulla, así como en grandes cadenas hoteleras y algunas tiendas de conveniencia a nivel nacional. Sin embargo, sabemos que podemos lograr más. Actualmente el consumo per cápita de queso en Colombia es de aproximadamente 1.5 kilogramos, lo que representa unas 75.000 toneladas al año. Nuestra producción actual solo cubre el 0.1% de esta demanda. Si nos comparamos con países como Argentina, Canadá, Estados Unidos y países de Europa, donde el consumo supera los 12 kilogramos por año, nos damos cuenta del tamaño de la oportunidad. Para lograr nuestro objetivo necesitamos trabajar en dos frentes. Mejorar nuestra tecnología productiva para aumentar nuestra eficiencia y capacidad de producción. Y desarrollar una ambiciosa campaña de marketing para dar a conocer nuestra marca a nivel nacional. Con esto lograríamos resultados increíbles. Para 2026 proyectamos ventas de más de 18.000 millones de pesos con un EBITDA del 17%. Vamos a procesar más de 150.000 litros de leche mensuales, abrir 3 nuevos puntos de venta y expandir nuestra presencia en todos los principales canales de distribución a nivel nacional. Pero para lograr todo esto necesitamos tu ayuda. Estamos buscando inversionistas amantes del queso, la buena comida, las buenas experiencias, la rentabilidad y que apoyen la industria colombiana. A través de la plataforma de Ascenso puedes invertir en nuestro negocio y llevarlo al siguiente nivel. Anímate y únete a nosotros al sabor que conquistará el mundo. Serás parte de un negocio emocionante, delicioso, altamente escalable y rentable. ¿Qué les pareció? Sí, motivan a los a invertir en el negocio por la rentabilidad que pueden tener y por el crecimiento pues, que han mostrado. Sí, es como un pitch, ¿no? Un pitch en donde le muestran a uno como que lo envuelven con la idea o con el modelo de negocio que ellos tienen y cómo lo hacen cómo nos lo transmiten para que nosotros tomemos la decisión de invertir en eso. Entonces es una muy buena oportunidad. Aquí habla acerca de qué haremos con ese dinero que van a recoger, por qué confiar en nuestro proyecto, cómo lo haremos realidad. Es decir, algunos riesgos también lo muestran: inestabilidad política y económica del país, mantenimiento de costos y austeridad operativa, en fin, impacto positivo y todo. Digamos que tiene la información clara para que usted pueda tener conocimiento de eso. Y además, aquí a través de este simulador, usted puede calcular cuánto es lo que puede invertir y cuánto va a recibir por esa inversión. Por ejemplo, si aquí colocamos que voy a invertir 10 millones, voy a recibir al final de mis 36 meses 12.776.006 pesos. ¿Ok? Entonces, pues digamos que mensualmente, ellos nos van a pagar mensualmente una cuota de 354.000 pesos. Entonces, pues, digamos que si bien es cierto, no es tan, digamos que uno puede encontrar en el mercado opciones mucho más atractivas, pero con un nivel de riesgo también muy alto. Pero aquí usted está ayudando a un emprendedor, está ayudando a un empresario que fácilmente usted puede estar en este lugar buscando algún tipo de financiación a través de este tipo de plataformas. Eso es lo que hace unas finanzas descentralizadas. ¿Ok? Aparte de esto, digamos que Adocenso no es la única. Hay otras plataformas que pues digamos que también se han visto temas, no sé si han escuchado, por ejemplo, el tema de la pirámide que hubo a nivel del ganado. ¿Cuánto he ganado con la inversión en Adocenso? Este es un video que también indica qué tan bueno, qué tan malo es. Mi experiencia en Adocenso, ¿vale la pena invertir? Pues eso, todo esto hay que investigarlo, hay que documentarse bien cuando uno va a querer invertir en este tipo de plataformas. Pero también hay otras plataformas
Se me perdió. Porque yo tenía eso por acá anotado. Bueno, ahorita no me acuerdo el nombre de esta otra empresa. Bueno, voy a entrar a esta. eh, Esto ya es lo que se conoce como un fondo de inversión. BCP Global, bueno, vale la pena mencionar que yo no trabajo con ninguna de estas entidades, esto hace parte de los instrumentos financieros, por eso estoy entrando a estas plataformas. Básicamente con BCP Global, ¿qué hace uno? Si usted tiene una plata y de pronto no sabe qué hacer con ella y le parece muy inseguro invertir en Adocenso, en donde de pronto es que darle la plata a un emprendedor, de pronto me queda mal, etcétera, etcétera, pues de pronto usted quiera asumir un riesgo, y aquí hay riesgo de todos los sabores en este tipo de inversiones, de fondos de inversión. Digamos que usted puede decidir invertir su plata en un fondo conservador, en un fondo moderado, en un fondo de un mayor nivel de riesgo y dependiendo del nivel de riesgo, pues más alta de la rentabilidad. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles acá es esto. Eh, ¿Cuáles son los portafolios que manejan? Entonces, si usted, digamos que tiene, el problema con este tipo de plataformas es que tiene uno que invertir en dólares. Entonces, hoy en día el dólar como está de caro, pues va a ser mucho más difícil para nosotros y por lo general ellos piden que sea una inversión más o menos de unos $30.000. Siempre es altica. Pero cuando usted llegue a tener la plata lista para hacer ese tipo de inversiones, usted puede entrar a este tipo de plataformas y decide con cuál tipo de inversión quiere irse. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este es un portafolio conservador en donde el 100% de la inversión que tiene está realizada en bonos de corporaciones, en bonos de corporaciones de mercados emergentes. Eh, Aquí están digamos que un análisis de los bonos. Todo eso nos indica, por ejemplo, un bono de entidades financieras paga hasta unos rendimientos del 15.23%, bonos de empresas industriales paga rendimientos hasta el 11.84%, bonos digamos, de servicios de comunicación, 7,74, pero también hay bonos que emiten los gobiernos. Entonces, los bonos de Estados Unidos están pagando una rentabilidad de casi el 51%, bonos en mercados emergentes del 22%, todo esto es efectivo anual. En empresas europeas, mire que apenas un 3.19%. Y de esa manera, digamos que uno puede entrar a examinar el tipo de bonos que se quiere. Pero no son los únicos bonos. Entonces hay, por ejemplo, no son los únicos tipos de inversiones. Miremos este conservador. El conservador tiene distribuida la inversión de la siguiente manera. Un 67% de la inversión se hace en bonos, o sea, inversiones seguras porque son por lo general bonos del gobierno, y el 33% en acciones. Los bonos son muchos de mercados emergentes, ¿sí? Eh, pero el mercado de las acciones, el 25% de esas acciones se compran en la Bolsa de Estados Unidos de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500, o sea, son empresas muy sólidas. También de empresas japonesas, empresas de mercados emergentes y empresas de Europa.
Eh, Cada vez es mucho más diversificado el mercado, cada vez tiene mucho más, más inversión y pues digamos que eso genera muy buenos rendimientos. Lástima que aquí no me esté mostrando, esto antes que lo han venido cambiando, antes uno podía entrar a cada uno de estos ítems y le mostraba información muchísimo más detallada, pero ahora no me deja ver, qué lástima, pero... Bueno, aquí hay otro tipo de inversión moderado global en donde el 59% son bonos y el 41% son acciones. Venga, si yo ingreso, a ver si me muestra más información. Mm, no me dejó entrar. Pero bueno, básicamente esto lo que nos permite es, digamos que cuando yo hago una inversión en estos fondos de inversión, eh, por lo general es una plata que usted no va a necesitar. O sea, olvídese de esa plata por unos 5 años, ¿ok? ¿Para qué? Para que pueda ver la rentabilidad al final de esos 5 años. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Por lo general, lo que hacen es que las personas invierten en compra de acciones y eso lo tienen hasta el momento en que se van a pensionar. Cuando ya se van a pensionar, venden esas acciones, recuperan lo que invirtieron más los rendimientos financieros y de esa manera, digamos que obtienen una muy buena rentabilidad. Aquí nos pide más o menos que indiquemos nuestro perfil. Ok. Porque es que voy a tener que recuperar mi contraseña. Bueno, se demora de pronto, entonces esperemos a ver. Entonces, básicamente lo que uno puede ver en estos fondos de inversión es a dónde va a ir a parar su plata. Esto ha llegado a un nivel de tener en cuenta el perfil del inversor, que llega a puntos en que, por ejemplo, si este fondo de inversión tiene inversiones, qué sé yo, en empresas petroleras, entonces yo puedo decir como inversionista, mire, yo soy amante del medio ambiente, yo quiero proteger el medio ambiente, yo no quiero invertir en empresas petroleras, por favor, yo quiero invertir en este fondo, pero que mis recursos no vayan a parar a financiar obras o a financiar empresas que se dediquen a la extracción de petróleo. Entonces yo lo puedo ir, eh, digamos que voy haciendo casi que un portafolio de inversión muy a mi medida, muy a lo que yo pienso, eh, digamos que con mis creencias y en todo lo que yo considero debería ser un mejor mundo. Mm, Desafortunadamente no me llegó el correo. No, bueno, falló el tema, pero lo que les quería explicar era básicamente ese tipo de portafolios en donde uno lo que hace es, digamos que definir cuál es el portafolio en el cual se quiere invertir y de esta forma, pues poder tener unos rendimientos mucho más amplios. Hay un portafolio muy importante que es, venga, aquí, sí, aquí está el mismo, pero entonces aquí, por ejemplo, este de renta variable.
En el de renta variable, mire que si en el conservador el 100% lo invertían en bonos, es decir, muy seguro, pero una tasa de interés que le pagaban a usted muy bajita, aquí, en este fondo de renta variable, el 100% de la inversión se va a acciones. ¿Acciones de dónde? El 64% va a parar a acciones de empresas de Estados Unidos que cotizan en el Standard & Poor's 500. Apple, eh, Google, Microsoft, Tesla, todo este tipo de empresas que cotizan en esas bolsas, allá va a parar esos dineros y estas son empresas que generan una muy buena rentabilidad. ¿Ok? El 13.7 va a parar acciones europeas, el 4% acciones japonesas, el 15% acciones de mercados emergentes. ¿Cuáles son los mercados emergentes? Latinoamérica, Asia-Pacífico, todo lo que es China, eh, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Tailandia, todos esos países se consideran países emergentes y en esos países se están haciendo muy grandes inversiones. Caso de eso, por ejemplo, eh, uno podía entrar a estos portafolios y le mostraba cuáles eran las empresas en las que, por ejemplo, las acciones del mercado emergente estaban invirtiendo. Muchas de esas empresas era, a ver aquí que me muestra. Muchas de esas empresas eran empresas, por ejemplo, el caso de TSMC, no sé si la han escuchado. Ah, bueno, mire, este era el que yo les quería mostrar. Bueno, aquí no está, no trae las gráficas que tenía anteriormente. No, no me sirve. Bueno, básicamente muestran en qué empresas están invirtiendo. Cuando se habla de mercados emergentes, hay una empresa que es líder mundial hoy en día y de la cual se puede llegar a formar la Tercera Guerra Mundial. Y se llama TSMC, es TSMC, que se llama eh, Taiwan Semiconductor Company, es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Es la empresa más grande que produce, bueno, la empresa productora de chips y de semiconductores más grande del mundo. Y a esa empresa le mandan a hacer todos los chips de los submarinos, de los misiles, de los portaaviones, de los barcos, de los aviones, de todo le mandan a hacer los chips a esa empresa. Entonces ustedes se podrán imaginar los secretos que maneja esa empresa, secretos militares, secretos tecnológicos, todo ese nivel de información lo tiene hoy en día concentrado esa empresa y esa empresa está ubicada en Taiwán. ¿Qué es Taiwán? Tremenda isla que está al frente de China, de la cual China se quiere, digamos que eso fue territorio chino, pero por allá después de la Segunda Guerra Mundial, China se dio ese terreno, se lo dio a Japón, pero cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial se lo devolvió a China y China lo tenía ahí como, ni siquiera como una isla de recreo, de paseo, nada, era una isla ahí perdida en medio del Océano Pacífico que pues no tenía, vivía solamente de la agricultura, pero que después fue progresando y se convirtió hoy en líder mundial tecnológico. En esa empresa están invirtiendo todos estos fondos de inversión, sobre todo para, digamos que invertir en tema de acciones. Entonces, como se dan cuenta, es un tema que es muy sensible, un tema que es muy crítico, pero que cuando se habla de rendimientos financieros, es la empresa que comanda ese tipo de mercados. ¿Okay? Lástima que no me permita entrar con más, conocer más información, pero bueno, digamos que era lo que les quería comentar así a grandes rasgos. Sí, no, desafortunadamente no me muestra más. Venga, a ver si aquí hay algo. No, bueno, ya no molesto más con esto. Entonces, básicamente, con este tema de los instrumentos financieros, esto da para todo.
Los instrumentos financieros es un tema tan amplio, es un tema tan fascinante que tiene muchos aspectos. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación de los instrumentos financieros? Digamos que la norma es aplicable a los siguientes instrumentos financieros. En primera instancia, a lo que se conoce como activos financieros. ¿Qué son esos activos financieros? Por ejemplo, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Tenemos dentro de activos financieros también créditos por operaciones comerciales, créditos a terceros, valores representativos de deuda de otras empresas, instrumentos de patrimonio de otras empresas, derivados con valoración favorable para la empresa y otros activos financieros. O sea, todo esto hace parte de este componente de activos financieros. Por ejemplo, en estos créditos por operaciones comerciales, aquí básicamente tenemos todo lo que son los clientes de nuestra empresa a los que les damos crédito y otros deudores, o sea, personas que nos deben dinero, pero no necesariamente por la actividad que estamos desarrollando como objeto social, sino por otro concepto. Créditos a terceros, digamos que ahí tenemos esos créditos que son concedidos, son créditos financieros que hemos concedido a terceros, ¿sí? Sea por la venta de un activo fijo o por la venta de activos no corrientes. Estos valores representativos de deuda de otras empresas, por ejemplo, obligaciones, bonos, pagarés, instrumentos de patrimonio de otras empresas. Ahí estamos haciendo referencia a acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva, como los fondos de inversión de BCP Global que estamos viendo ahorita, derivados con valoración favorable para la empresa. Esto hace referencia a los futuros que les he explicado ahorita con el mercado de flores, opciones, permutas financieras, compra de moneda extranjera y frente a estos otros activos financieros, pues digamos que ahí metemos dentro de esa bolsa todo lo que son depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, finanzas y depósitos constituidos, etcétera. En otras palabras, digamos que un activo financiero es un derecho contractual ¿a qué? A recibir efectivo en el futuro. Eso es un activo financiero. Pero así como hay activos financieros, pues también tenemos pasivos financieros. ¿Cuáles vienen siendo esos pasivos financieros? En principio, tenemos lo que se conoce como los débitos por operaciones comerciales, que es todo lo que tiene que ver con los proveedores y acreedores varios. Tenemos deudas con entidades de crédito, los préstamos que pedimos, obligaciones y otros valores negociables emitidos, bonos y pagarés, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con derivados con valoración desfavorable para la empresa, futuros, opciones, permutas financieras y otros pasivos financieros en donde metemos ahí deudas con terceros como préstamos y créditos financieros que hemos recibido de personas o empresas que no sean entidades de crédito. Es decir, un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio o de capital que me representa una obligación contractual de entregar efectivo en el futuro. Eso es un pasivo financiero. Ahora, yo les hablaba acerca de que con este tema de instrumentos financieros, esto da para muchas cosas. Y aquí les voy a mostrar un caso, lo llamé el caso somalí. Sucede que el 24 de marzo del año 2021, esta noticia abrió los noticieros de todo el mundo. Dice, el canal del Suez ha sido bloqueado por un gigantesco buque portacontenedores encallado en sus aguas. Esto lo dijo el New York Times. No sé si ustedes se acuerdan de la nota, pero digamos que uno de los barcos más grandes del mundo, el barco taiwanés precisamente, el Ever Given, ese barco se quedó completamente encallado en el famoso canal egipcio del Suez. Ese canal del Suez, mire lo angosto que es. Ese es el canal. Y este barco quedó así atravesado. O sea, no podía pasar ningún barco más por ese canal. Se formó el súper trancón en ese canal. Y ese canal es importante, ¿por qué? Porque comunica a todo el Mediterráneo. Espérenme a ver si, mírenlo. Comunica todo el Mediterráneo, toda la parte de Europa, ¿sí? Asia, todo lo que es
el continente asiático, sobre todo los países árabes y el continente africano. Y todo esto va a salir para poderse comunicar con India y subir luego a Asia Menor y todo este tipo de cosas. Entonces, es muy importante este canal y el canal queda acá, queda ubicado ese canal del Suez. Entonces, se atravesó ese barco y formó el supertrancón y no podían pasar barcos del Mediterráneo hacia el Océano Índico, ni los que venían del Océano Índico hacia el Mediterráneo. Se armó un problema impresionante. Estábamos saliendo apenas de la pandemia, teníamos muchísimos problemas de logística y para colmo de males se forma este problema. Entonces, ningún barco, como les decía, pudo continuar su camino por esas aguas durante toda una semana. Lo curioso es que el canal del Suez es el paso que une por mar toda la parte de Europa, toda esta parte, ¿sí? Con Asia, que es todo lo que, arrancando aquí por los países árabes, y con África, ¿ok? Gracias a estar situado ese canal del Suez en una posición tan estratégica, pues imagínense que más del 50% de todo el cargamento transportado por mar de todo el mundo pasa por el canal del Suez. Entonces, imagínense lo complicado que es eso. Entonces, básicamente, podemos decir que ese canal del Suez es algo así como la arteria aorta del transporte mundial. Es tan importante lo que pasa por ahí, pero también es tan delicado cuando se llega a formar un problema. Entonces sucede que al tener esa característica de esa arteria, digamos que por ese bloqueo que se formó en el canal, digamos que solo 7 días de interrupción del tráfico por ese canal, por culpa de ese barco, fueron suficientes para provocar unas pérdidas por el orden de los $10.000 millones. 10.000 millones de dólares. Pase eso a pesos y verá cuánta plata es. Impresionante, es mucho dinero. Pero hay un problemita aún más grave. Si bajamos un poco, o sea, estábamos aquí en esta parte, esto es el canal del Suez. Seguimos bajando, esto ya es el Mar Rojo. Y llegamos aquí a lo que es, esto se conoce como el Cuerno de África. Esto es Somalia. ¿Y se acuerdan qué es importante en Somalia? Somalia es importante porque es en donde están los piratas que secuestran barcos, bueno, más que secuestrar barcos, secuestran tripulantes de esos grandes buques que transitan por ese mar. Entonces, digamos que llegando ahí a Somalia, bueno, aquí todo esto este es el estrecho de Mandeb, o sea, por aquí sí o sí tienen que pasar los barcos. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. O suben por acá o vienen de por acá. ¿Ok? Entonces, esto es camino obligatorio. Y aquí queda el terreno, el territorio de todos los piratas que secuestran barcos y que secuestran tripulación de esos barcos. Entonces, esto es complicadísimo. Y usted se estará preguntando, pero Esteban, ¿por qué me está hablando de eso? Eso es pura geopolítica y los piratas somalíes. Ya vamos para allá. Digamos que ahí, como vemos, está el estrecho de Mandeb. Y ese estrecho es, por decirlo de alguna forma, la punta opuesta al canal del Suez. Es decir, el canal del Suez queda por allá arriba, aquí abajo queda el estrecho de Mandeb. ¿Ok? Entonces, todo barco que quiera pasar por ese canal, antes o después, tiene que pasar sí o sí por este lado, o sea, al frente de las costas de Somalia. Y resulta que gracias a esta situación, Somalia, que es un país africano, ha aprovechado todo su potencial criminal para hacer de las suyas. Un país que, pues, para quien no lo sepa, resulta geográficamente inconfundible. Cuando les pregunten dónde está Somalia, pues ya sabrán localizarla perfectamente porque prácticamente ocupa todo lo que se conoce como el Cuerno de África. Este es el Cuerno de África. Eso es Somalia. ¿Ok?
Y claro, pues gracias a estar situado en una zona tan absolutamente estratégica para el tráfico marino internacional, Somalia ha sido la cuna de la piratería moderna. Entonces, eh, estos piratas somalíes, ¿qué hacen? Estos son los piratas, ¿sí? Con bazucas. ¿Y qué hacen ellos? Llegan a los barcos, los abordan, los amenazan con armamento, llegan en estos barcos pequeños, ¿sí? Se apoderan de toda la tripulación, la secuestran, ¿sí? Y piden rescate por ellos. Entonces, estos piratas somalíes modernos, digamos que han sido durante las 2 últimas décadas el auténtico terror de los mares. Estas son personas que andan armadas con ametralladoras, con misiles, y su método de actuación es de lo más simple. Pero también, así como es de simple, es tenebroso. Se acercan a grandes barcos, los asaltan, encierran a sus tripulantes y dirigen el barco hacia un puerto somalí donde les esperan todos sus secuaces. Y ojo, no piensen que estos piratas son demasiado, qué sé yo, exquisitos. Ellos atacan todo tipo de barco que se le ponga por delante. No tienen distingo de nada. Secuestran barcos pesqueros, petroleros, buques de cargamento, secuestran hasta cruceros llenos de jubilados alemanes. No tienen vergüenza de nada. Ahora bien, ¿qué buscan los piratas con estos ataques? ¿Acaso será que quieren robar el cargamento del navío, robarse la mercancía o eso? ¿O tal vez quieren quedarse con el propio barco capturado, como hacían los piratas del Caribe? ¿O simplemente intentan robar las carteras y los celulares de esos jubilados y ya con eso se van contentos? Pues no, nada de eso. De hecho, a estos piratas somalíes no les interesa quedarse con el cargamento de los barcos, ya que eh, en Somalia pues la tienen muy difícil para poder vender eso, porque Somalia es un país muy pobre. Entonces, ¿a quién le van a vender toda esa mercancía? Se encartan. Y ellos lo que necesitan es desaparecer rápido de eso. Entonces, piense que Somalia es un país súper pobre, ¿sí? Un país que no tiene infraestructuras ni casi capacidad de comercio. Ahora, si quisieran venderlo a otros países, esos cargamentos, esos barcos, pues tampoco podrían. ¿Por qué? Porque para ello pues necesitarían toda una red de distribución, una red de transporte muy compleja. Entonces, digamos que eso les dificulta. Entonces, ¿por qué no se quedan con los barcos para ellos, dirán ustedes? Pues lo más probable es que, otra vez, al ser un país con tan pocos recursos, ni siquiera podrían pagar el combustible que se necesita para mover un barco de este tamaño. Ni tampoco tienen, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de eso. Donde paran los barcos, astilleros, no tienen astilleros en donde poder desguazar esos barcos para poder vender sus piezas. No tienen nada de esa infraestructura, no tienen tecnología para hacer eso. Y es que lo que realmente buscan estos piratas es secuestrar a la tripulación, a las personas. Es decir, la forma de ganar dinero de estos piratas consiste en atrapar el barco, en llevarlo a un puerto de Somalia y allá pedir rescate a cambio de no asesinar a los tripulantes y poder devolver el barco con su cargamento a la empresa dueña de ese cargamento. Resumidamente, el barco en sí mismo no les vale para nada a los piratas, ¿sí? Lo que vale es el chantaje. Y como se pueden imaginar, todo esto supone un costo enorme a nivel internacional. Ha habido años en los que los piratas somalíes han llegado a atacar más de 300 barcos, casi que uno diario, y capturar más de 1.000 prisioneros, ¿sí? Y con ello han llegado a ganar, solo en concepto de rescates, más de 300 millones de dólares en un año, solo en rescates. Pero es que el problema económico real de esa piratería va mucho más allá. Sucede que las empresas tienen que pagar seguros contra la piratería, ¿sí? Tienen que contratar seguridad privada, tienen que contratar métodos de defensa. Pues digamos que deben buscar unas rutas alternativas que sean seguras, aunque sean más caras para sus desplazamientos. Y todo esto, por no hablar de los efectos económicos indirectos, por ejemplo, la pérdida del turismo o del comercio en la zona por el peligro que supone, provoca graves daños a países que colindan con Somalia, como Djibouti o Kenia en África. Entonces, teniendo en cuenta todo esto,
si hemos dicho que el bloqueo del canal del Suez por el buque Ever Given fue todo un drama que copó todos los telediarios, los noticieros, todo esto, y que contribuyó a la pérdida de más o menos 10.000 millones de dólares, fíjense en lo que pasó con la piratería somalí en los últimos años. Dice, los piratas somalíes cuestan a la economía global 18.000 millones de dólares. O sea, más que el tranconcito del barco ese. ¿Ok? Básicamente los costos de esa piratería casi se duplicaron por el evento del trancón ahí en el canal del Suez. Pero, ¿quieren saber lo más interesante de todo esto? Lo más interesante de todo esto es que en realidad la piratería somalí no está bajo el mando de grandes bandas criminales. De hecho, su origen estuvo plagado de, digamos que de buenas intenciones y de unos actos que muchos considerarían justos. Es más, este tipo de piratería encierra todo un entramado político muy interesante. Y además, digamos que se trata de un negocio criminal, pero abierto a prácticamente todo el mundo. Desde pequeñas familias locales hasta los más importantes brokers de Dubái o de Londres que invierten en el negocio pirata. Es decir, se ha vuelto toda una organización al servicio de la piratería. De hecho, usted mismo podría llegar a participar e invertir en este tipo de negocio, en el de la piratería. Aunque pues no nos adelantemos, porque digamos que para entender cómo funciona este mercado, primero tenemos que empezar por el principio de la historia. Estoy seguro que antes de conocer acerca de esta historia, pues ustedes ya habían oído hablar de los piratas somalíes, pero también estoy seguro de que si de pronto aquí hay personas más maduritas como yo, esto es algo que solo empezaron a oír a partir del año 2000, ¿sí? Y es que en realidad Somalia no siempre fue un país conocido por su piratería. Hasta los años 70 y 90, Somalia, digamos que era una región africana más, de todas esas pocas regiones que hay allá en África, en donde digamos que se destacan por tener como gobierno un dictador, en donde están llenos de guerras civiles, en donde hay mucha pobreza, etcétera, etcétera. Pues Somalia era otro más, ¿sí? Era otro país más de esa región. Y pues también estaba gobernada por un dictador, pero a fin de cuentas, una región más, nada más que destacar, ¿sí? Pero hubo un momento que lo cambió todo. Más o menos haciendo el paralelo con Putin y la Rusia de los últimos años, con las invasiones a Georgia y a Ucrania, digamos que el dictador de Somalia tenía esos aires expansionistas, es decir, quería invadir más terreno, apropiarse de más tierra, etcétera, etcétera, digamos que de países cercanos como Etiopía o como Djibouti, y digamos que ahí vivían ciertas familias de etnia somalí, por lo que el dictador quiso, es decir, utilizó el mismo pretexto que utilizó Putin para invadir Ucrania, porque decía que toda la zona del Donbass y todo esto, ahí habitaban rusos, entonces, eso es otro territorio ruso, entonces vamos a invadirlo, nos apropiamos de eso y listo. Y pues le salió más caro el chistecito porque todo Occidente empezó a apoyar a Ucrania y pues la guerra todavía está ahí vivita. Entonces, este dictador pretendía hacer lo mismo, pretendía apropiarse de ese terreno porque simplemente allá vivían somalíes, ¿ok? Entonces, digamos que este dictador dirigió todo el ejército de Somalia hacia Etiopía con el objetivo de quedarse con una buena parte de las tierras de Etiopía y apropiarse de ellas. ¿Y qué pasó después de eso? Lo que pasó es que esa operación fue un auténtico desastre, ¿sí? Al principio la Unión Soviética apoyó la invasión de Etiopía, pero más tarde se cambió de bando, ¿sí? Dejó completamente vendido al ejército de Somalia y aparte de eso ahora tenía a los rusos en contra, con lo que pues digamos que este dictador terminó perdiendo esa guerra, aunque ojo, porque eso no es todo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Etiopía y Djibouti vivían muchas familias de etnia somalí? Pues muchas fueron expulsadas y mandadas a Somalia y esto causó más problemas de salud, y se incrementó el desempleo, y cuando hay desempleo pues hay delincuencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, de un momento a otro, esa población en Somalia aumentó abruptamente. De repente había que dar de comer a muchas más personas, la guerra había
agotados los pocos recursos del país y encima, a diferencia de otros estados, solo el 1.8% del terreno de Somalia, que gran parte del terreno es desierto, solo el 1.8% del terreno era cultivable. Entonces estaban graves, no tenían de dónde agarrar. Entonces esto es más o menos Somalia, territorio que no tiene como mucho de dónde apropiarse, no tiene mucho de dónde echar mano para progresar. Entonces, digamos que no es como el mejor territorio. Y digamos que tras esa guerra hubo un largo periodo de miseria y de hambre. Y como no podía ser de otra forma, pues digamos que todo eso acabó desencadenando en una enorme guerra civil. Y sucede que por allá en el año del 91, en 1991, después de una enorme guerra civil, en donde se enfrentaron, digamos que en África hay muchos clanes, Somalia también tenía clanes y entre esos clanes se mataban, esos vivían en guerra. Pues digamos que en uno de esos enfrentamientos, el dictador que estaba fue derrocado y el Estado comunista que existía hasta ese momento fue derrocado también, lo desaparecieron completamente. Entonces, todo ese poder institucional anterior quedó completamente destruido y los ciudadanos pasaron a agruparse en 18 pequeñas regiones pertenecientes a, digamos que históricos clanes locales. De alguna forma, este estado somalí, digamos que se dividió en muchos estados independientes. La mayoría de esos estados se dedicaban a la pesca rudimentaria y de vez en cuando se agarraban entre ellos, ¿sí? Pero digamos que no era nada relevante, pero habían conflictos de todas formas, porque eso entre clanes es muy común. Ahora bien, cuando aparece en toda esta historia un tercer protagonista internacional también, que lo cambió todo. Un protagonista que fue quien realmente inició ese conflicto pirata. Imagínense que después de la guerra civil, Somalia se vino abajo y con ese venirse abajo, se vino abajo también la policía, se vino abajo el ejército y todo el entramado burocrático. Es decir, ahí sí que se acabaron de empobrecer. Entonces, debido a todo esto, a que ya no había policía, no había ejército, no había instituciones del gobierno, nada de eso, entonces ya nadie vigilaba las aguas, ni vigilaba las costas somalíes. Así que, ¿qué pasó? Las empresas pesqueras extranjeras se volvieron locas arrasando toda la pesca de Somalia, ¿sí? De todas las costas de Somalia, allá llegaban todos los buques pesqueros y comenzaban, como no había ejército que cuidara esos terrenos, esa frontera marítima, pues esta gente llegaba a hacer pesca, ¿cómo le dicen a esto? Esa pesca que es con dinamita, tiene un nombre. Y claro, acabaron con toda la pesca que existía hasta ese momento en Somalia. Esto obviamente, pues digamos que este tipo de pesca lo que hizo fue eh, pues dejar sin pescado a los somalíes, a los pequeños pesqueros, y esto ahora sí que acabó de hundir a Somalia. Entonces, mira aquí lo que decía, esto lo decía un pescador somalí en un reportaje que le hicieron desde la ABC de Australia. Nuestros trabajos como pescadores nos fueron arrebatados por los barcos extranjeros. Venían a la costa por la noche y se llevaban todo el pescado. ¿Mm? Y aquí hay otro, a otro pescador, él argumentaba lo siguiente: antes de la llegada de barcos extranjeros, capturábamos entre 5 y 10 toneladas de pescado al día, pero ahora tan solo recogemos entre 300 o 400 kilos al día de pescado. En medio de todo ese mar, solamente están recogiendo 300 o 400 kilos al día, después de tener de 5 a 10 toneladas. Entonces, como se pueden imaginar, todo esto no les hizo ni pizca de gracia a los propios somalíes. Si ya eran pobres de por sí, la sobreexplotación de ese mar por cuenta de navíos extranjeros los condenó a la más absoluta de las miserias. Recuerdan que el único terreno cultivable del país alcanzaba hasta un 1.8% de todo el terreno, pues el pescado era prácticamente su única fuente de alimento. Así que, digamos que sin mucho que perder, con esperanzas de vida que no superaban los 50 años, a los somalíes, ¿qué les quedaba? No les quedaba sino otra alternativa y era contraatacar. Y justo ahí fue donde empezó la historia de la piratería.
Imagínense que al comienzo los piratas somalíes no fueron piratas como tal, sino que fueron patrullas ciudadanas encargadas de proteger las costas atacando a los barcos extranjeros. ¿Okay? Aquí dice, un ex pirata somalí decía, nuestras vidas se volvieron muy duras, no había trabajo, por lo que decidimos atacar a cualquiera que se entrometiera en nuestros mares. Estas primeras patrullas de defensa se hicieron llamar la Guardia Costera Voluntaria de Somalia. Una guardia que pues, era organizada, pero a nivel civil, donde todo el mundo podía participar. Es decir, ni grandes grupos de poder ni grandes criminales organizados, sino era todo ciudadanía. Ahora, lo que empezó como un acto de defensa y de cierta rebeldía contra los invasores, pues todo esto acabó transformándose en un negocio muy, pero que muy rentable. Hay que tener en cuenta que atacar y capturar un barco podría llegar a suponer una recompensa de varios millones de dólares. Un botín que, pues digamos que no es nada malo, un botín muy lucrativo, teniendo en cuenta que la renta media en Somalia apenas llegaba a los $25 mensuales. Mensuales, imagínense. Y pues obviamente convertirse en pirata era un pase directo para abandonar la pobreza extrema. Y pues, debido a esto, esa se convirtió en una opción muy tentadora para muchos. Y ojo, porque ahora viene lo más interesante de todo. Resulta que los piratas no eran los únicos que empezaron a ganar dinero con la delincuencia marítima. Lo más curioso es que muchas familias locales también se hicieron de oro sin necesidad de atacar ningún barco. Y estará preguntándose usted, bueno, ¿cómo pueden las familias ganar dinero desde tierra sin participar en los asaltos a sus buques? Por favor, preste atención a toda esta gente que está aglomerada aquí en esta diapositiva. Todas esas personas que son normales y corrientes, no tienen ningún tinte de megacriminales millonarios, ni son genios del mal, ni nada por el estilo. Esa imagen fue tomada días después del secuestro de un buque español llamado Alacrán. Las personas que están viendo ahí son somalíes que están esperando para repartirse el botín de $4 millones que obtuvieron por su secuestro. Es decir, secuestraron a ese buque, Alacrán, capturaron a la tripulación y para poderlos liberar el buque junto con la tripulación les tuvieron que dar $4 millones. $4 millones, ¿ok? Ahora bien, no se confundan. Todos estos son somalíes que ven ahí en la diapositiva. Pues estos no fueron los que asaltaron el buque, ¿sí? No fueron los piratas que participaron en el ataque, sino que estas personas fueron, por así decirlo, simples accionistas. Y aquí es en donde aparecen los instrumentos financieros. Son simples inversores en esta operación. Sí, señores, como lo oyen, inversionistas del mal. De la misma forma que podemos invertir en Adocenso, en BCP Global, en otras plataformas para obtener rendimientos a través de las finanzas descentralizadas, pues estas personas invierten en acciones de piratas, ¿ok? Para que se hagan una idea, para llevar a cabo un ataque de este tipo se necesitan lanchas, se necesita gasolina, se necesitan teléfonos satelitales, armamento, comida. Digamos que, aunque no lo parezca, un ataque de estas dimensiones no resulta nada barato. Se estima que cada asalto puede llegar a costar entre 30 y 200 mil dólares. O sea, hay que tener una inversión para poder llegar a tener una utilidad de 4 millones de dólares. Pero si usted la compara, pues 200 mil dólares frente a 4 millones de dólares, pues no es nada, es una inversión que vale la pena, ¿sí? Pero para poder conseguir todo ese dinero, una de las regiones más pobres del mundo, a los somalíes que se les ocurrió, pues montar una bolsa de acciones local, su propia bolsa de valores. De esa forma, hasta la familia más humilde de Somalia podía aportar su granito de arena y recibir una acción que le diera derecho a una parte del botín pirata. Y ojo, porque es que esa acción se podía comprar, ya fuese a cambio de gasolina, a cambio de armas o de dinero en efectivo. Es decir, ahí podía participar todo el mundo, daba igual la forma, lo importante es que aportara al negocio. De hecho,
podría invertir cualquiera de nosotros que tuviese la suficiente valentía como para adentrarse en el corazón de este inhóspito y, llamémoslo, desgarrado país como lo es Somalia. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿cuáles eran las tasas de interés que pagaban o cuáles eran los rendimientos que pagaban por este tipo de aportes? ¿Cuánto dinero ganaban los inversionistas en piratería? Pues realmente esa recompensa o esas utilidades variaban mucho en función del éxito del asalto, en función del botín o del tipo de contribución al asalto. Por ejemplo, los piratas en el mar obtenían recompensas más grandes que la mayoría de los inversores, pues obviamente ellos eran los que hacían el trabajo duro, eran los que se exponían, podían resultar muertos, ¿sí? Entonces ellos obtenían una mayor rentabilidad. Luego había piratas que se quedaban en tierra que cobraban un poco menos y adicionalmente los jefes de los clanes y los ancianos locales solían quedarse con un 10% del botín para invertir ¿en qué? En infraestructura, en servicios básicos de la comunidad, etcétera, etcétera. Es decir, casi que se puede interpretar como una especie de impuesto a la piratería. Sea como sea, por lo general, si tenemos en cuenta solo los inversores puros, las fuentes que hemos consultado calculan que cada uno de ellos podía recibir una media de un 35% de beneficio por cada ataque en el que participara. Es decir, si usted invertía $10, recibiría una utilidad del 35% por cada ataque que realizaran que realizara un grupo de piratas de estos, ¿ok? Y pues ustedes se podrán imaginar, esto no era nada desagradable, esto fue todo un auténtico boom para la economía local de Somalia. Y aquí dice un pirata somalí dando unas declaraciones a la agencia de noticias Reuters. La compra de acciones está abierta a todo el mundo. Quien quiera puede formar parte del negocio, ya sea como pirata en el mar o en tierra, aportando armas o materiales de utilidad. Nosotros hacemos de la piratería una actividad comunitaria y ahora se ha vuelto la principal actividad económica en nuestra área. Los locales dependemos de su éxito. Entonces, digamos que de esta forma, con esos inversionistas, con esa participación colectiva, pues el aumento en la cantidad de recursos y la importancia cada vez mayor de este negocio, digamos que todo eso hizo que el proceso pirata se fuera profesionalizando a ritmos acelerados. Llegaron nuevos inversores de centros financieros como Dubái o de Londres. ¿Qué hacían estas personas? Traían información privilegiada, como por ejemplo las rutas o el contenido de varios buques que podían ser asaltados. También fueron contratados negociadores profesionales de países como Estados Unidos que eran capaces de pedir rescates muchísimo más altos y además, digamos que se montaron enormes compañías en países desarrollados con las que se podía lavar todo el dinero de los ataques y luego introducirlo al sistema financiero internacional. Imagínense hasta dónde llegó la piratería. Ahora bien, digamos que la alegría a estos piratas no les duró mucho, ¿sí? Las cosas no tardaron en dañarse. Como hemos dicho, pues la piratería que empezó como un acto de defensa propia, a la larga se terminó convirtiendo en una auténtica gasolina para la economía local. Aún así, llegados a este momento, esa criminalidad se desbordó. Los piratas pasaron de defenderse en sus propias costas a atacar barcos en aguas de otros países. ¿Recuerdan lo del buque Alacrana de España? Pues sucede que ese buque, miren dónde estaba ubicado el buque, bien retirado de las costas de Somalia. Ese barco fue secuestrado a más de 600 kilómetros de la costa de Somalia. De hecho, los piratas somalíes excedieron tanto los límites de sus costas que se llegaron a registrar numerosos ataques bien adentro del Mar Rojo frente a las costas de Eritrea o Yemen. Y Yemen es un territorio yihadista, un territorio de ISIS, que son grupos que ustedes ya conocen, que son musulmanes extremistas, que se inmolan y todo este tipo de cosas. Digamos que más allá de que al principio de la historia la piratería sirviera para impulsar la economía de Somalia, también que sirviera para defender las costas e incluso para financiar a los pequeños gobiernos de clanes locales, esa piratería o ese negocio, entre comillas, se acabó yendo en su contra. ¿Por qué digo que se acabó yendo en su contra? Porque los piratas pasaron de atacar
digamos que empezaron atacando barcos extranjeros y dieron el salto a atacar también barcos somalíes que se dedicaban a la pesca, es decir, entre ellos mismos estaban tirando duro. Entonces, de esa forma similar, varios organismos internacionales como la ONU, que, digamos, solían enviar alimentos y ayuda humanitaria a Somalia, pues, ¿qué dijeron? Dijeron, no, pues que vamos a arriesgarnos, ¿sí? Pues ya ellos no los dejan llegar allá. Si vamos llegando con un barco, nos asaltan, nos secuestran, nos toca pagar rescate. Entonces, pues nada, como dice un amigo, que se pudran en el infierno. Entonces, esas entidades que solían enviar alimentos y ayuda humanitaria a Somalia, pues ¿qué hicieron? Dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Pues claro, ¿quién va a meter barcos cargados con material en un mar que está infestado de piratas? Nadie, ni loco que fuera. Y a eso, agréguele que si bien el conflicto pirata causó muchos estragos a países colindantes, que de igual forma, pues digamos que se veían afectados por la conflictividad marítima, pues digamos que a partir del año 2008 los gobiernos locales de Somalia se pusieron de acuerdo en combatir la piratería. Y de esa misma manera se empezó a construir un nuevo gobierno federal en Somalia y los países de las Naciones Unidas también se pusieron de acuerdo para luchar contra la piratería. Entre muchas de las acciones que se hicieron para frenar esa actividad criminal, está, por ejemplo, que se permitió a los barcos llevar seguridad privada armada a bordo y se desplegaron efectivos militares para perseguir a esos piratas en las propias aguas de Somalia. El resultado fue que el número de asaltos por parte de los piratas se desplomó hasta casi no registrarse ningún ataque en los últimos años y pues digamos que se dañó el negocio, ¿ok? Ahora bien, a pesar de que el nuevo gobierno de Somalia hasta ahora haya colaborado activamente en la lucha contra la piratería, pues las cosas parecen, digamos que un poco más complicadas en los próximos años. Eh, digamos que el gobierno de Somalia ha insistido en que las resoluciones de las Naciones Unidas han cumplido su objetivo y no serán renovadas. Dice aquí esta traducción, el gobierno de Somalia ha insistido en que las resoluciones de las Naciones Unidas han cumplido su objetivo y no serán renovadas. ¿Por qué? Porque saben que era mucho, digamos que la única fuente de ingresos eran las actividades piratas. Y con estas acciones de las Naciones Unidas, pues el negocio se les vino abajo. Ahora no tenían pesca, no tenían agricultura y tampoco actividad criminal. Pues como la piratería prácticamente ha desaparecido, el gobierno de Somalia quiere prohibir que los navíos de ejércitos internacionales puedan perseguir a los piratas dentro de las aguas del país. Las intenciones de esta inesperada política por parte del gobierno de Somalia, que fue anunciada, esto fue hace pocos meses, a comienzos de este año, digamos que eso no está del todo claro, así que quizá este negocio criminal, junto a su peculiar mercado bursátil, podría volver a resurgir y a causar problemas tal y como lo hizo hace apenas algunos años. El tiempo será el único que nos pueda decir si estamos en lo correcto o estamos equivocados, pero para allá va el tema. Entonces, básicamente con toda esta historia lo que les quería comentar es cómo una actividad criminal puede convertirse en unos instrumentos financieros con los cuales toda una nación puede llegar a mm, percibir un grado de bienestar para su ciudadanía, ¿ok? A punta de una actividad criminal. Entonces, este caso de Somalia, básicamente lo quería dejar ahí para que ustedes vieran el impacto que tiene una actividad ilícita, que fue más o menos lo que nos pasó acá en Colombia con los paramilitares, que surgieron como un grupo de defensa a unos ganaderos y luego tomaron y tomaron y tomaron cada vez más fuerza, tenían ya apoyo del ejército y esto pues digamos que hicieron también de las suyas, eh, despojando tierras, asesinando campesinos, etcétera, etcétera, hasta el conflicto en las proporciones a las que lo llegamos a conocer. Mm, yo creo que dejemos hasta acá la próxima semana. Ya seguimos hablando específicamente de instrumentos financieros sin tantas historias, con el ánimo de avanzar en el tema. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, algo que quieran comentar al respecto. No, profe, muchas gracias.
Ok, Verónica. No, profe, está bien. Ok, listo, Alexandra. Entonces, pues nada, dejémoslo ahí y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? No se les olvide ir adelantando el taller, que está un poquito largo, pero como para que lo vayan viendo, lo vayan empezando a trabajar, ¿ok? Bueno, les Listo, agradezco profe, mucho. feliz noche, gracias. Gracias a ti, cuídate mucho. Que estén bien. Gracias. Gracias, profe. Chao, que estés bien.